Emilio Cárdenas Elorduy, doctor en ciencia política y con un año más de experiencia. Un año más de experiencia, sí, me siento estupendamente bien. Feliz. Sí. En el 8º piso, porque te vi desde la mañana. Piso. Hay uno que llevó al 7º piso, yo llegué al 8º. Al 8º y un pedacito. Y un pedacito. Y un chirricito. Pues sí. Pero mira, vamos a hablar de un amigo que se fue en el 6º piso. Ay, sí, y lo grabé a Víctor Hugo Rascón Banda. Y este libro lo editó, era de Chihuahua. Toda la entrevista que yo le hice se convirtió en un libro. ¿Se está ¡Qué viendo? maravilla! Es una maravilla. Bueno, ya yo voy a tener como 100 libros, porque sí, claro. mis entrevistas, si la pasan así, se vuelven 100 libros. Oye, pero mira, qué fantástico. Era un hombre extraordinario. Diálogos sobre teatro. Mira, que el público para que lo vea, ¿no? Lo vea. Díganme a qué cámara voy, a esta. Mira, ahí está. Pero cuéntanos. Mira, él era un chico que nació en Uruachi, un pueblito de Chihuahua, perdido casi en la frontera con Sonora. Ajá. Maestro rural, dio clases en secundaria, estudió Derecho, se doctoró en Derecho, trabajó en un banco todas las mañanas y las tardes y escribía teatro en las noches. Claro. Y fue mi amigo. Gracias a él tenemos la ley de cinematografía y a María Rojo, que era diputada. Yo dirigía cinematografía ahí en Gobernación. Entonces, ahí, bueno, por Chihuahua éramos amigos, pero ahí nos hicimos muy amigos. Y a este hombre tan inteligente que tenía 2 funciones, banquero en la mañana y en las tardes, en las noches, escritor, era un fenómeno de personaje. Podía escribir una obra de teatro en un fin de semana en Tepoztlán. Yo lo acompañaba, se ponía a escribir el viernes y el lunes llegaba con una obra de teatro. Wow. 32 obras calculé, metí a la computadora, sí me meto a veces, ¿no? Entonces, un hombre importantísimo porque le debemos realmente la esencia de la ley de cinematografía y 32 obras de teatro extraordinarias. Pues vamos a verlo y vamos en vivo a platicar de teatro. Y a todo color como nos lo presentaste. Adelante. Honor contar el día de hoy con el testimonio de Víctor Hugo Rascón Banda. Víctor Hugo, muchas gracias. Gracias a ti, Emilio. Bienvenido a tu casa. Gracias. Una primera pregunta. ¿Qué es para ti el teatro? Yo creo que el teatro es una pasión, es el espejo de la vida, es el testimonio de una sociedad. Y por boca de los dramaturgos no hablamos nosotros, habla la sociedad de nuestro tiempo. Y el dramaturgo lo que hace es ser un fedatario, un notario público, un testigo de lo que pasa en la sociedad. Y él lleva al papel, él convierte en metáfora teatral, lleva al escenario eso que está en la realidad. El teatro sin la realidad está vacío. El teatro sin desentrañar la condición humana, sin presentar el conflicto de los hombres con los dioses, consigo mismo, con los demás, no sería teatro. El teatro es la más completa de las artes porque las contiene a todas. Es la más antigua de las artes porque sobrevive tal cual. Un hombre frente a otro, haciéndolo llorar o haciéndolo reír, tocándole el corazón o dándole un puñetazo. Porque el teatro que no provoca, el teatro que no perturba, el teatro que no seduce, no es teatro, es nada. Y el espectador se enfrenta cada noche en la penumbra de un teatro a su espejo, a su vida misma, o a otros mundos o a otras dimensiones, pero siempre sale transformado. Un hombre que ve una obra de teatro, por buena o por mala, no vuelve a ser el mismo porque algo cambia en lo íntimo de su ser. El teatro mexicano. La realidad de México se transformó con la Revolución de 1910, se redescubrió a México, surgió la gran pintura mural, los grandes novelistas, Martín Luis Guzmán, Vasconcelos, Azuela, los de abajo, la música de Revueltas, la música de Ponce, la música de Chávez. Hay una profunda transformación que creo que es la obra más importante de la Revolución, además del Seguro Social que está en quiebra y de otras instituciones. El arte mexicano descubre la esencia de México y como nunca se expresa algo que ha enriquecido a la cultura mundial. En ese momento de la Revolución Mexicana pareciera que el teatro no tiene, tienen que pasar décadas para que acompase su paso con las otras grandes artes que se revolucionaron
se revolucionaron cuando México se transformó. Lo que sucede es que el teatro ha tenido enemigos. El teatro desde su creación ha tenido enemigos. Tuvimos teatro en épocas prehispánicas. Inventamos un teatro con el Rabinalachí entre los mayas. Tuvimos un teatro en la época de la colonia español. Aquí tuvimos a uno de los 4 grandes genios, Juan Luis de Alarcón, del teatro de oro del siglo español, aunque hubiera nacido en Guerrero, en Tasco. Tuvimos un gran teatro, todo el México independiente, pero era un teatro europeizante de imitación, no era un teatro que surgiera de nosotros. Tuvo que venir el emperador Maximiliano de Habsburgo para crear, mediante un decreto, el Teatro Nacional y dedicar un destino, ciertos fondos para que se hiciera un teatro por los habitantes, con los temas, con los personajes de estas latitudes. Pero desaparece, viene la revolución y ahí surge un teatro, nuestra única aportación del teatro al mundo, que es el teatro revista, aquello que no se podía decir en la prensa, aquello que no se podía decir en la calle, se decía en el teatro. Y lo escribían los periodistas y lo componían los músicos de entonces. El teatro se volvió un instrumento de crítica. Está registrado cuántos dictadores, hasta Victoriano Huerta estuvo ahí viendo y tirando balazos y oponiéndose al espectáculo que cuestionaba los hechos políticos de ese día que ni siquiera la prensa registraba. Pero luego viene otra vez la imitación a Europa. Vienen los contemporáneos que hacen una poesía exquisita, hacen un gran movimiento musical, de danza y de literatura, y el teatro imita otra vez a Europa, imita los movimientos de Francia sobre todo. Y aparece ahí Gorostiza haciendo lo mismo. De repente Gorostiza dice, no, yo me voy a separar. Él funda el Grupo Orientación a los 23 años y empieza a hacer un teatro con color nuestro. Escribe El color de nuestra piel, escribe sobre la alta clase social mexicana, la ridiculiza y empieza a verse otra vez el pueblo, la sociedad, en el espejo de sí mismo. Pero sigue todavía la imitación, se siguen montando los clásicos, somos adoradores de Grecia y Roma, de Inglaterra. Shakespeare sigue vivo entre nosotros. Este año, por ejemplo, se han montado 7 Shakespeare, en cambio ningún Gorostiza, ningún Novo y ningún Usigli, aunque estos 3 cumplan este año su centenario de nacimiento. Porque así somos los mexicanos, bueno, así fue en los 30s y 20s. Pero sucede que hay un teatro en Estados Unidos hecho por O'Neill, por Arthur Miller, por Tennessee Williams y por otros que empiezan a hacer un teatro social, psicológico, íntimo, de familia, donde la sociedad provoca a estos individuos que van a romper la armonía del universo. ¿Qué sucede? Que un buen día Salvador Novo descubre a 3 jóvenes de 18 años, a Luisa Josefina Hernández, a Sergio Magaña, a Emilio Carballido, y los estrena en Bellas Artes, cosa insólita porque ni aún en día hoy se estrena un dramaturgo maduro, menos un joven, y él apuesta por el teatro mexicano. Novo, que había intentado ser dramaturgo y no lo había conseguido a pesar de escribir 2 o 3 piezas, pero él amaba el teatro y lo hizo muy bien. Teníamos antes de estos jóvenes a un gigante, atacado por todos, incluso por los grandes compositores, que era Usigli. Usigli lo consideramos el padre del teatro mexicano porque fue el primero que dijo, no vamos a hacer teatro español, ni francés, ni ruso, ni inglés, ni americano. Usigli había viajado, había estudiado técnica de composición dramática con Eric Bentley, que sigue la línea aristotélica, él mismo creó un método de composición y empieza a escribir y escribir y estrenar hasta que logra ese clásico insuperable llamado El Gesticulador, que se estrena en Bellas Artes, dirigido nada menos que por este gran director que logra simbrar a la sociedad mexicana. Por supuesto que la obra se prohíbe porque critica la revolución institucional, critica la corrupción del político suplantador, el que engaña. Y bueno, a partir de Usigli se abren las puertas a un teatro verdaderamente nacional. Pero tienen que venir estos 4 jovencitos, estos nuevos autores, a escribir el drama íntimo, el drama de las familias de provincia, el drama social, el drama mexicano,
que huela a México, que tenga raíz en este país. Y entonces vuelve a ganarse a ese público que amaba el teatro español, las comedias, que amaba García Lorca, recién descubierto para nuestro país, y volvemos a crear un teatro nuestro, como fue el Teatro Revista o como fue el Teatro Evangelizador, que también lo tuvimos. Y a partir de entonces se vive un momento importante. En las escuelas, en la educación, la materia de teatro está desde la primaria, la secundaria, la preparatoria y la universidad. Los ciudadanos van al teatro como ir a los toros o como ir al fútbol ahora, como ir al circo. Hay una tradición. Las funciones se hacen de martes a domingo. Hay cientos de teatros de bolsillo pequeños en múltiples lugares del centro histórico. Las universidades empiezan, la Universidad Nacional sobre todo, a crear un teatro como parte de su difusión extraacadémica, difusión cultural. Pero luego, como todas las cosas, los productores privados que empiezan a invertir en el teatro y las instituciones que empiezan a hacer... a no tener ya creadores que la dirijan, a gente sensibles como Novo, como Gorostifa o como Chávez, ¿qué pasa? Pues ven hacia Londres y ven hacia Nueva York. Y empieza la cartelera a llenarse el 90% con obras que son comedias musicales, que no son malas, a mí me gustan, pero no es lo único. Y con los clásicos que son revisitados nuevamente. Y donde está el Teatro Nacional, desaparece. Hay un movimiento que es la nueva dramaturgia mexicana. Bueno, Háblanos de ella. hay muchos padrinos de este movimiento. Algunos dicen que fue Emilio Carallido, otros que fue Carlos Montemayor, el poeta que dirigía difusión cultural de la Universidad Metropolitana, otros que fue el maestro Guillermo Serret, que era encargado de teatro. Lo cierto es que se generó en esa universidad y en esa difusión cultural. Parece que un día... ¿Por qué años? Fue exactamente en 1979. En 1979, Emilio Carballido dijo, sí hay teatro mexicano, porque los productores mexicanos que no querían montar teatro nuestro decían, es que no hay dramaturgos en México, por eso acudimos al extranjero. Carballido dijo, sí hay y son muy buenos. Le dijeron, ¿dónde están? Pues tuvo que convocar a 40 jóvenes que empezábamos a escribir en talleres o en nuestras casas. Contrató la Universidad Metropolitana a los mejores directores de México en ese momento para que dirigieran textos de esos jovencitos que teníamos un texto. Yo fui el primero en ser llamado con una obra, Los Ilegales, que ni siquiera la tenía terminada, iba apenas en las primeras escenas. La conoció Marta Luna y fue la primera directora que dirigió este movimiento. Híjole, Pues, me quedé viéndolo en la otra pantalla. Sí. Qué hombre tan entrañable, pues. Maravilloso. Fue Un ser con una sencillez, pero con un conocimiento Inmenso, increíble. inmenso. Mira, venir del pueblito de Uriachi, Chihuahua, y él dio un discurso en París en el Día Mundial del Teatro, no sé qué fecha es, Ajá, pero un mexicano dio el discurso, una vez al año se llama el Día Mundial del Teatro, como de la danza y de la pintura, y este hombre dio en París el discurso sobre la importancia del teatro. Y era un maestro de aclamadísimo. secundaria, maestro normalista en Juárez. Pero mira, bueno, ya lo vimos a él. Yo, como al despertar a eso de las 10:30, 11, pongo Aprender a Envejecer, quiero decirte te una cosa. pescamos en pijama. Quiero Dime decirte una una cosa. cosa, Mira, dime una cosa. hoy me cayó el 20 por qué estamos en el Instituto Politécnico Nacional. ¿Por qué? Porque es una institución educativa. Y la maestra Patti da 3 horas de clase. Es importantísimo. Ay, qué bueno que me dijiste maestra y no Miss. No, maestra, sí. No, la maestra Patti, quiero felicitarte. Ay, mi felicitar a los querida, bailarines. Vi una querida. chica que bailaba. Yo ya vi que tenía una flor roja. Una y yo no flor la veo. ahí, ajá. ¿Dónde está la de la flor roja? Allá, por allá, por allá pues está. póntela. Bueno, yo te veo. Pero me di cuenta de la importancia didáctica y pedagógica de tu existencia.
Ay, querido. Enseñas a envejecer. Pues así se llama, ¿verdad? Pues claro, así se eres llama, una claro. maestra. Claro, Nunca claro. te he dicho maestra. No. Estamos aprendiendo Estamos en el Politécnico Nacional con la maestra Patti. Ay, De ahora en querido, adelante. muchas gracias. Bueno. Tengo maestros de donde aprender, Pierde cuidado. Muchísimas gracias, Emilio. Un Mucho placer. respeto a los maestros. Un placer tenerte aquí, como siempre.